Bienvenidos a su canal favorito donde diseccionamos cada mirada, cada gesto, cada secreto que esconden nuestras estrellas turcas predilectas. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en lo ese profundo de la nueva serie de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, ese proyecto que nos tiene a todos al borde del asiento y que aparentemente esconde un secreto que nadie, absolutamente nadie, ha logrado descifrar hasta ahora. Si eres nuevo por AQ, o si te has despistado con tanto galu, turco, te invito a que te suscribas a nuestro canal. AQ vas a encontrar análisis como noticias exclusivas, chismecitos jugosos y todo, absolutamente todo, lo que necesitas para estar al día con el mundo del espectáculo turco. No te lo pierdas. Activa la campanita para no perderte ninguna notificación superíndice 3N, y ahora vamos directo al grano. Como saben, la noticia de que Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin volverán a trabajar juntos causó superíndice 3 un terremoto en las redes sociales. Después copyright ese del fenu superíndice 3 meno global que fue Senu con diéresis al cap, la química innegable entre estos dos actores trascendió superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo. Su romance, aunque efumero, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de miles de fans, quienes más menos han con verlos juntos nuevamente, no solo en la ficción superíndice 3N, sino también copyright N en la vida real. El impacto de Senu con diéresis al cap fue tal, que incluso generó superíndice 3 debate sacado copyright micos sobre la influencia de las series turcas en la cultura global y la forma en que retratan las relaciones románticas modernas. Y ahora, ese más menos o, en cierta medida, se ha hecho realidad. Aunque no se trata de una continuación superíndice 3N de su historia de amor, la expectativa por verlos compartir pantalla una vez es palpable. La nueva serie, cuyo título aún se mantiene en secreto bajo 7 llaves, promete ser un thriller lleno de intriga, pasión superíndice 3N y por supuesto, ese magnetismo que solo Hande y Kerem pueden irradiar juntos. Las redes sociales han estado inundadas de hashtags como #Anker is back, #New Anker Series y #Anker Reunión, demostrando el fervor y la ansiedad de los fans por este nuevo proyecto. Se han creado incluso cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar y analizar cada pequeño más menos o detalle que se filtra sobre la serie, desde los looks de los actores hasta las posibles locaciones de filmación superíndice 3N. Pero AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque ese ayu de la trama oficial que nos han presentado, de los avances que hemos visto, de las entrevistas que han concedido, hay algo algo que se esconde entre luneas, un detalle que a mi parecer, lo cambia todo. Y no estoy hablando de un romance secreto entre los protagonistas. Estoy hablando de algo mucho profundo, algo que afecta directamente a la narrativa de la serie y a la percepción superíndice 3N que tenemos de los personajes. Algo no es simplemente una trama secundaria oculta o un giro inesperado en la historia. Es, a mi entender, una capa metanarrativa que se superpone a la trama principal, invitando al espectador a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión superíndice 3N social y la construcción superíndice 3N de la imagen pública. He estado analizando minuciosamente cada fragmento de información superíndice 3N disponible, cada fotógrafa filtrada del set de grabación superíndice 3N, cada comentario ambiguo de los productores, y he llegado a una conclusión superíndice 3N que podrá sonar descabellada, pero que a mi parecer, tiene mucho sentido. Y es que creo que la serie no es lo que parece ser a primera vista. He revisado entrevistas antiguas de Hande y Kerem, buscando pistas sobre sus motivaciones artísticas y sus opiniones sobre la industria del entretenimiento. He analizado la filmografía de los productores y directores involucrados en el proyecto, tratando de identificar patrones o temas recurrentes que pudieran indicar una inclinación superíndice 3N hacia la metanarrativa. Y he pasado horas leyendo foros de fans y redes sociales, buscando opiniones y teorías alternativas que pudieran corroborar o refutar mi superíndice 3 tesis. Nos han vendido la idea de un thriller con toques románticos, una historia de misterio y pasión superíndice 3N. Pero, ¿y si les dijera que todo es una cortina de humo? ¿Y si les dijera que en realidad, estamos ante una metanarrativa, una reflexión superíndice 3N sobre la fama, la presión superíndice 3N medio utica y las expectativas del público? ¿Y si la serie utiliza el copyright nero del thriller como una herramienta para explorar las consecuencias psicológicas superíndice 3 de la fama, la manipulación superíndice 3N de la información superíndice 3N y la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo obsesionado con la imagen?
Su copyright que suena a teoría conspirativa digna de Hollywood, pero più copyright nsenlo por un momento. Andy y Kerem han vivido en carne propia el escrutinio constante de los medios, la idealización superíndice 3n de su relación superíndice 3n y la decepción superíndice 3n de sus fans tras su ruptura. No será plausible que hayan decidido utilizar esta experiencia como combustible creativo para un proyecto que desafíe las convenciones y nos haga cuestionar nuestra propia obsesión superíndice 3n por las celebridades. No olvidemos que ambos actores han demostrado ser conscientes de su influencia en la sociedad y han utilizado sus plataformas para promover causas sociales y concienciar sobre temas importantes. Será lo superíndice 3 Jico que quisieran aprovechar esta nueva oportunidad para transmitir un mensaje a UNMU, ese profundo y significativo. Analicemos las pistas. Primero, el secretismo que rodea a la serie. A pesar de que el rodaje ya estuvo en marcha, la información superíndice 3n sobre la trama es escasa y confusa. Se han filtrado diferentes sinopsis, pero ninguna parece encajar del todo. Esto podrá ser una estrategia para mantener el misterio, por supuesto, pero también copyright n podrá ser una forma de ocultar la verdadera naturaleza del proyecto, que es mucho más compleja de lo que aparenta. El hermetismo no solo se limita a la trama. También copyright n se extiende a los detalles de la producción superíndice 3n, como el presupuesto, las locaciones exactas de filmación superíndice 3n y la identidad de los actores secundarios. Este nivel de secretismo es inusual para una serie de esta magnitud, lo que alimenta a UNMU es la sospecha sobre la existencia de un secreto oculto. Segundo, la elección superíndice 3n del GEU copyright nero. Un thriller permite jugar con la realidad y la ficción superíndice 3n, crear giros inesperados y mantener al espectador en constante suspenso. Esto podrá ser utilizado para confundirnos y hacernos dudar de lo que estamos viendo, para luego revelarnos la verdad subyacente. El thriller además ofrece la oportunidad de explorar temas oscuros y controvertidos, como la obsesión superíndice 3n, la paranoia y la manipulación superíndice 3n psicolu superíndice 3 jica. Estos temas, a su vez, pueden ser utilizados para reflejar los aspectos negativos de la fama y la presión superíndice 3n medio tica. Tercero, la química entre Andy y Kerem. Su relación superíndice 3n en la vida real, con sus altibajos y sus momentos de tensión superíndice 3n, podrá ser un elemento clave de la serie. Imaginen que sus personajes reflejan, de alguna manera, su propia historia, que la trama se entrelaza con sus experiencias personales y que el límite entre la realidad y la ficción superíndice 3n se vuelve cada vez más difuso. La experiencia personal de Andy y Kerem como pareja medio tica les proporciona una perspectiva única sobre los desafíos y las presiones que enfrentan las celebridades. Esta perspectiva podrá ser utilizada para dar mayor autenticidad y profundidad a sus personajes, haciendo que la serie sea impactante y conmovedora. Pero CEU superíndice 3 mo se manifestará esta metanarrativa en la serie. Aquí es donde mi teoría se pone a interesante. Creo que los personajes de Andy y Kerem serán en realidad, versiones exageradas de sí mismos. Serán actores famosos que se ven envueltos en un misterio que se asemeja a su propia vida, que son perseguidos por los paparazzi, que son juzgados por el público y que luchan por mantener su privacidad en un mundo obsesionado con la fama. Imaginen escenas en las que los personajes se enfrentan a situaciones similares a las que Andy y Kerem han vivido en la vida real, como rumores infundados, invasiones a su privacidad y críticas injustas. Estas escenas servirán como un espejo para reflejar la realidad de la vida de las celebridades y para generar empatía en el espectador. La trama podrá girar en torno a un acosador o acosadora que se obsesiona con la pareja y que comienza a manipular sus vidas, creando situaciones peligrosas y exponiendo sus secretos íntimos. O podrá tratarse de una conspiración superíndice 3n medio tica, un complot para destruir su reputación superíndice 3n y separarlos definitivamente. Las posibilidades son infinitas. El acosador podrá ser un fan obsesionado que se siente traicionado por la ruptura de Andy y Kerem, o un periodista sensacionalista que busca obtener la primicia a cualquier precio. La conspiración superíndice 3n medio tica podrá ser orquestada por una figura poderosa de la industria del entretenimiento que se siente amenazada por el ascenso de la pareja. Lo importante es que en el fondo, la serie será una crítica mordaz a la cultura de la celebridad, una reflexión superíndice 3n sobre los efectos nocivos de la fama y una denuncia de la falta de privacidad que sufren las figuras públicas.
Será una forma de que Hande y Kerem tomen el control de su propia narrativa y compartan su verdad con el mundo, a través copyright S de un medio que conocen a la perfección superíndice 3N, la actuación superíndice 3N. La serie podrá abordar temas como la salud mental de las celebridades, la presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta y la dificultad de establecer relaciones autocopyrightísticas en un mundo superficial. Por supuesto, todo esto es solo una teoría, una especulación superíndice 3N basada en la información superíndice 3N disponible y en mi propia intuición superíndice 3N. Podrá estar completamente equivocado, y la serie podrá ser simplemente un thriller convencional. Pero, no será mucho ese interesante si mi teoría fuera cierta. No será mucho ese impactante si Hande y Kerem estuvieran utilizando su nueva serie para enviar un mensaje al mundo. Imaginen la reacción superíndice 3N del público al descubrir que la serie no es simplemente una historia de ficción superíndice 3N, sino un reflejo de la realidad de sus protagonistas. Será un golpe directo a la conciencia de los espectadores, obligándolos a cuestionar su propia relación superíndice 3N con la fama y la cultura de la celebridad. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto les invito a que reflexionen sobre esta posibilidad y a que presten atención superíndice 3N a cada detalle de la serie cuando finalmente se estrene. Quizás entre luneas encuentren la clave del secreto oculto que nadie ha visto hasta ahora. Les animo a que busquen símbolos y metáforas en la serie, que analicen el diálogo y la puesta en escena, y que compartan sus propias interpretaciones y teorías. Juntos podemos descifrar el mensaje oculto de Hande y Kerem. Y bien, llegamos al final de este análisis profundo y algo conspiranoico. Hemos explorado la posibilidad de que la nueva serie de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin sea algo que un simple thriller, que se trate de una metanarrativa sobre la fama, la presión superíndice 3N mediática y las expectativas del público. Una teoría que, aunque descabellada, podrá tener mucho sentido si analizamos las pistas disponibles. Hemos viajado a través copyright S de la información superíndice 3N disponible, las filtraciones, los rumores y las entrevistas, buscando el hilo conductor que une todas las piezas del rompecabezas. Y hemos llegado a una conclusión superíndice 3N que, aunque incierta, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y la ficción superíndice 3N en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo mis ideas con ustedes. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que mi teoría tiene algún fundamento? ¿O creen que estoy delirando? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan. Quiero leer sus ideas, sus críticas y sus propias teorías sobre la serie. Juntos podemos construir un debate enriquecedor y descubrir nuevas perspectivas sobre este proyecto tan esperado. Y antes de despedirme, les recuerdo que este canal se alimenta de su apoyo. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y chismecitos turcos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao.